palabra de Dios. Si usted llegó a nuestra iglesia, está por ahí atrás y no lo hemos reconocido, siéntase en la casa del Señor. Y aunque yo no le vea, aunque Sandra no le vio, Dios le está mirando. Y eso es suficiente, que Dios esté mirándole y esté contemplándole ahí. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer en esta mañana la palabra de Dios. Si a usted le es posible estar en pies. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Damos lectura a la palabra en esta mañana y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto nosotros todos, ¿están conmigo? Por tanto nosotros todos, mirando, ¿cómo que dice? A cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Señor, bendiga su palabra en esta noche en nuestras vidas y que esta palabra pueda transformar corazones en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ustedes saben que estamos hablando desde hace varios meses sobre el tema cambios profundos. Dios anhela en nuestras vidas un cambio profundo, no un cambio superficial, no un cambio temporal, sino un cambio profundo. Y vamos a ver en esta hora otra manera en la que se producen cambios profundos, y es cuando nosotros descubrimos la belleza de Cristo, descubrimos la belleza de la cruz. Imagínense un domingo en la mañana, un domingo como este, que en una iglesia se congregan tres tipos de personas. Llegaron personas ahí que no son creyentes, personas inconversas, pero llegaron también llegó algún creyente que no está muy, digamos, muy de lleno en las cosas de Dios. Pongámosle un apodo a ese creyente, es un cristiano carnal, un cristiano que aún no ha madurado espiritualmente, que se da ciertas libertades, que no ha tomado a Cristo en serio en su vida. Pero también ahí hay un cristiano que realmente se ha consagrado al Señor, es un creyente espiritual. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre ese creyente espiritual, ese creyente carnal y ese no creyente? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué uno de ellos tres se goza en los cánticos, se goza en la palabra de Dios? ¿Por qué uno de los tres, esa misma palabra, esa palabra que escuchó, él la disfruta y le impacta y los otros dos no? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Cuál es la razón por la que eso pasa? Es porque uno de ellos ha aprendido a mirar a Cristo. Uno de ellos tiene los ojos espirituales abiertos y está contemplando al Señor, como dice la porción que leímos, está contemplando al Señor y por eso él disfruta todo lo que se hace. ¿A usted no le ha pasado que muchas veces estando en la iglesia oímos el mismo sermón, oímos las mismas canciones, la misma enseñanza, pero salimos diferentes? Para alguien fue como algo muy aburrido. Para alguien era más fácil estar ahí, quizás hablando con la otra persona, o viendo su celular, o deseando que el culto termine, porque no está disfrutando la presencia de Dios. Yo no sé cuánto en esta mañana están disfrutando la presencia de Dios. Yo no sé cuánto tienen capacidad para ver a Dios moverse en esta mañana. Y el texto que leímos nos está mandando a contemplar. ¿Y sabe una cosa? Cuando venimos a la iglesia, usted tiene muchos enemigos. Tiene muchas distracciones que le impidan a usted contemplar a Dios. Y cuando usted contempla a Dios, las cosas son diferentes. Cuando usted contempla a Dios, usted siente que si vino enfermo, usted comienza a sanarse. Cuando usted contempla a Dios, si usted vino afligido, si vino angustiado, si vino depresivo, usted va a ver cómo el gozo de Dios comienza a llenar nuestra vida. Lo que produce cambio en una persona es contemplar al Señor. Cuando la gente miró a Cristo, no quiso despegarse de Él. Si no, pregúntele a un endemoniado, a un endemoniado, que solamente se conoce como el Gadareno. Cuando ese hombre que nadie podía contenerlo, nadie podía ni siquiera sujetarlo,
cuando él contempla a Jesús, cuando él mira a Jesús, él recibe una transformación. Y ya no quería despegarse de Jesús, quería seguirlo. Le rogó para irse con él. Y Jesús tuvo que decirle, no, también quédate con tus parientes, ve y cuéntale cuántas cosas ha hecho Dios con ellos, contigo. Cuando contemplamos a Jesús, las cosas cambian. Zaqueo quería ver a Jesús. ¿Conocen a Zaqueo? Un hombre de mala vida, un publicano. Y él quería ver a Jesús. Se levantó temprano y él oyó los rumores de que esto iba a pasar. Y dijo, yo quiero ver a ese hombre. Jesús ni siquiera le predicó. Jesús ni siquiera lo confrontó con lo que él estaba haciendo. Simplemente Zaqueo vio a Jesús. Y al ver a Jesús, ese hombre fue transformado. Ese hombre egoísta, que todo lo quería para él. Cuando vio a Jesús dijo, no, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno yo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué fue que pasó en él? Que contempló a Jesús. Miren, nadie puede contemplar a Jesús y seguir siendo la misma persona. Cuando contemplamos, nos acercamos a Él y algo ocurre en el corazón de una persona que contempla. Usted sabe que desde el punto de vista espiritual, ver es la experiencia más maravillosa que un ser humano puede tener. Ver. La mejor experiencia. Y yo, mira, a mí no me cabe duda, no me cabe duda que la razón por la que hay muchas personas que están con un pie dentro y otro fuera, la razón por la que hay muchas personas que todavía no tienen un compromiso tan real, tan de lleno con el Señor, es porque sus ojos no han sido abiertos. Mire, cuando usted contempla a Dios, no hay nada que lo entretenga. Absolutamente nada. Cuando vemos, somos confrontados. Cuando nosotros observamos, hay una canción que dice, los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron, me dieron tierna luz. Hermano, cuando nosotros vemos, al verlo, se origina una experiencia maravillosa, una experiencia de gozo. Porque el ver transforma. El ver nos cambia. Imagínese usted estuvo planificando un viaje, digamos a un lugar paradisíaco, digamos a uno de esos lugares, esos parques atractivos mundiales mejores que hay. Y usted estuvo haciendo su ahorro para ir a ese lugar. Y cuando está a punto de llegar, usted temporalmente queda ciego. ¿Qué usted cree que va a pasar? A usted le podrán decir, narrar, mira, aquí estamos en tal cosa ahora, pero usted no está disfrutando lo que pasó. Y yo me temo que mucha gente no está disfrutando plenamente a Dios porque todavía no lo ha contemplado. ¿Qué es ver a Jesús? El texto dice, mirando a cara descubierta como en un espejo. La gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Ver a Jesús es la experiencia más valiosa que puede experimentar un ser humano. Ver a Jesús. Porque solo cuando lo vemos a Él, solo cuando nosotros contemplamos su gloria, cuando lo vemos, cuando le contemplamos, mire, eso cambia lo que nosotros tesoramos en nuestros corazones. Cuando vemos a Jesús, nos damos cuenta que esa mirada penetrante transformó lo que nosotros atesorábamos. Y ya tenemos otra manera de ver la cosa, porque ver su amor, ver su encanto, ver su belleza, esa belleza expresada
allá en la cruz del Calvario. ¿Sabe que muchas veces nosotros cuando tenemos un tiempecito en el Evangelio, nos acostumbramos ya a oír que Cristo murió por nosotros, a oír que su amor es grande por nosotros, y ya como que eso no nos asombra? No tenemos ese asombro. Y ya lo conocemos todo. Sucede, es lo mismo que pasa con ciertos médicos. He visto a algunos pacientes quejarse. Parece que ya ellos no tienen ningún tipo de asombro por la vida humana. Llegó alguien ahí muriéndose, pero ya han visto tanta gente así que no les hacen mucho caso. Y así muchas veces nosotros, cuando tenemos mucho tiempo en el Evangelio, mucho tiempo leyendo Juan 3:16, mucho tiempo leyendo Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, como que nos acostumbramos y ya no nos asombramos. Hace unos años vi a un hermano que estaba llorando de una manera desesperante. Y cuando le preguntaron: ¿por qué usted llora, mi hermano? Dice él: es porque siendo yo como soy, Cristo me ama a mí y Cristo murió por mí. Tener los ojos abiertos y ver el continuo amor que Dios tiene con nosotros, eso nos transforma. Y ¿saben una cosa? Cuanto más nos satisfacemos en Cristo, más es Él glorificado en nosotros. Y cuando nos satisfacemos nosotros en Él, somos crucificados para nosotros y para el mundo. Y vuelva al texto, mira el texto otra vez. Por tanto, nosotros todos, y quizá usted tiene un tiempecito que no se pone a contemplar a Jesús, a contemplar su amor, a contemplar su misericordia. Por tanto, nosotros todos, dice el texto, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Oiga, cuando nosotros contemplamos al Señor, quizá usted no lo note de una vez, pero la gente va a notar ese brillo de su gloria en usted. Cuando Moisés subió al Sinaí, él bajó del monte, dice la palabra que su rostro resplandecía. Él no lo sabía. Él se dio cuenta cuando la gente, para mirarlo, tenía que ponerse un velo, porque no podía soportar lo que pasaba en él. El salmista decía: yo quiero estar en la casa del Señor para yo contemplar su hermosura y para yo inquirir en su templo. Hermano, la gente que ha contemplado a Dios se conoce. A los discípulos les reconocieron que habían estado con el Señor. Quizás mucha gente conoce a Cristo, conoce a Dios de manera solamente religiosa. Pero cuando nosotros contemplamos a Dios, contemplamos a Cristo, llegamos a ser. Ver a Cristo salva. Ver a Cristo santifica. Desde el libro de Isaías dice el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No podemos seguir igual cuando miramos a Cristo. Cuando miramos la belleza de Cristo, eso transforma nuestro corazón. Cuando miramos su humildad, porque contemplar a Cristo, como dice el texto que estamos analizando, no es usted mirar una fotografía de Cristo, es usted mirar sus atributos, mirar su poder, mirar su providencia, mirar a ese Cristo que cuando lo insultaban, que cuando lo abofeteaban, dice la Biblia, él enmudeció y no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Cuando yo contemplo esa escena de Cristo, cuando yo contemplo esa escena de Él, entonces eso me hace a mí ser como Él. Mirar nos hace ser. Y si hay mucha gente en estos tiempos que está tergiversada, que no es un testimonio fiel de la persona de Cristo, es porque ha dejado de mirar a Cristo. Mirar su gloria, mirar su belleza, nos santifica a nosotros. Cuando miramos a Cristo, eso cambia las inclinaciones de nuestro corazón. Cuando miramos a Cristo. Era egoísta,
tenía un vicio de tal cosa, pero cuando vine a Cristo, que probé a Cristo, la cosa fue mejor. Hablábamos nosotros el jueves pasado con un hermano cristiano. Él compró un negocio y ese negocio era reconocido porque ahí se vendía la bebida alcohólica al por mayor y al detalle. Y él decía, yo soy cristiano. La gente decía, pero mira, fulana vendía. No, pero yo soy diferente. Y si yo predico que Cristo transforma, y si yo predico en contra de eso, yo no voy a seguir. Pero mira, entonces usted no va a ser prosperado, usted le va a ir mal, usted es una inversión aquí. ¿Qué va a pasar con usted? Pero ese hermano había contemplado a Cristo. ¿Y qué vio él en Cristo? Que Cristo le suple sus necesidades. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dios es el suplidor y él contempla a Cristo como suplidor. Y al contemplarlo como el soberano de todo, él no flaqueó. Y dice él, a las 6 de la tarde yo cierro mi negocio, porque yo tengo que ir a la iglesia. Y a las 5:30 está la fila ahí en el negocio, y yo mando a cerrar la puerta, porque a las 6 yo cierro y me voy para la iglesia. Y yo contemplé eso. Nosotros fuimos allá, Sandra y yo, a su colmado, y queríamos saludarlo, y hubo que pedir permiso a la gente, porque había una fila grandísima esperando, y él no vende ni cigarrillos, no vende nada que tenga que ver con alcohol. Pero él contempló a Cristo. Y él sabe que Cristo lo llena todo en todo. Contemplar a Cristo nos hace más seguros, porque sabemos que Él obra para bien en cualquier circunstancia. Verle a Él y disfrutar de lo que Él ha hecho por nosotros es el motor, es el fuego que derrite nuestro egoísmo. Sí, porque el ser humano somos egoístas. Y queremos a veces hacer las cosas para nosotros, que nos conviene a nosotros, sin pensar en lo que agrada a Dios. Pero cuando nosotros vemos el amor de Dios manifestado, ese amor es lo que nos motiva a nosotros a desplazar en nuestra vida todo aquello que no honre y que no glorifique a Dios. Y cuando eso pasa, cuando contemplamos a Dios, cuando le contemplamos en su hermosura, cuando le contemplamos en la cruz, eso hace que al verlo, nuestro mayor gozo sea vivir para Él. Nuestro mayor anhelo sea vivir para Él. Hay una persona que no quería nada con el Señor porque a él le gustaba su juego de billar. Y en un momento, eso era un hombre abonado en eso. No es que esté mal jugar, practicar deporte, pero ese era su Dios. Y cuando él fue confrontado con el Señor, confrontado con Cristo, que él vio el amor de Cristo, ¿sabe lo que pasó? La gente lo extrañó en el billar. Yo no sé si aquí hay algunos hermanos que tienen unos cuantos años en el Evangelio, en la vida cristiana. Antes se cantaba una canción en los cultos cristianos que decía, hubo un cambio. ¿Recuerdan? A ver cuántos la recuerdan. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿La recuerdan? El cigarrillo que yo fumaba, la cerveza que tomaba, el merengue que bailaba, los chismes que decía, pero verdad, las mentiras que hablaba. ¿Y por qué que no se canta esa canción ahora? ¿Será que la gente se convirtió y siguió siendo igual? Y siguió haciendo esas cosas. Mire, no juguemos con Dios, porque un hermano, oigan bien lo que pasó con un hermano. Él se convirtió al Señor, pero tenía una doble vida. Y un día lo mandaron a testificar a la iglesia. Y él se paró muy él. Y él decía poéticamente, antes de yo ser cristiano, yo fumaba y bebía. Y hoy como cristiano, bebo y fumo todavía. Se le trabó la lengua al hermano y Dios lo avergonzó públicamente y tuvo que pedir perdón. Ahora, ¿por qué usted cree que hay un cambio cuando nosotros venimos al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué usted cree que eso pasa? ¿Por qué es que podemos cantar hubo un cambio cuando a Cristo conocí? Si realmente conoció a Cristo, realmente el cambio no se deja esperar. Pero ¿por qué
ocurre ese cambio? ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 45 al 46. Oiga cómo lo expresa, si usted quiere puede buscarlo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante. A ver si pueden ustedes asociarlo. Un comerciante que andaba buscando perlas finas. Es decir, estaba buscando algo que realmente pudiera llenar su corazón y no lo encontraba. ¿Por qué que la gente hace todas estas cosas? Que toma cerveza, que va, todas esas cosas, buscando algo que satisfaga. Y aquí dice que el reino de los cielos es semejante a eso, un hombre que buscaba buena perla y no la encontraba. Cuando encontró una de gran valor, es decir, vio que Cristo es mejor que cualquier cosa que el mundo ofrece. ¿Qué hizo ese hombre? Vea el texto. Vendió todo lo que tenía y la compró, es decir, cambió al mundo por Cristo. Y esa es la bendición de contemplar a Cristo. Una vez que contemplamos a Cristo, no hay nada en este mundo que pueda compararse con esa joya de gran precio. Y por eso es que podemos dejar todo lo que sea necesario, lo dejamos por amor a Cristo. Y déjeme explicar lo que significa dejar. El apóstol Pablo decía, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, yo la tengo por basura, la tengo por pérdida, por amor a Cristo. Oiga bien, él la tiene, están ahí todavía, pero ya no son el centro de su vida. Tiene su casa ahí todavía, tiene su vehículo ahí todavía, tiene sus títulos enganchados en la pared, pero ya eso no es el centro de mi vida. Cristo es primero, Cristo es mejor, Cristo es el centro. Y eso hace la diferencia. Y el apóstol Pablo es muy claro. Él dice que el evangelio, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, solo esa obra preciosa, al contemplarla, tiene la capacidad de hacer cambios que nadie más puede hacer. Cuando contemplamos a Cristo, dice la palabra que nos vamos transformando de gloria en gloria. Cuando contemplamos a Cristo, dejamos de vivir para nosotros mismos. Dejamos de desear aquellos ídolos que el mundo nos ofrece y nos concentramos en Dios. ¿Saben una cosa? Nosotros aún siendo cristianos, rechazamos a Cristo. Lo lastimamos y lo cambiamos por nuestros ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Tenemos algunos ídolos amados. ¿Cuáles son esos ídolos? Cualquier cosa que nosotros le demos más importancia que a Dios en nuestra vida, eso es un ídolo. Cualquier cosa que nos está impidiendo vivir como Él quiere que vivamos, eso es un ídolo. Y hay cosas que no son malas en sí. Por ejemplo, luchar por tener una casa propia, eso no es malo. Si usted es un joven, estudiar en la universidad, emprender, eso no es malo. Ahora, lo malo está cuando yo quiero obtener esa casa o ese título, cueste lo que cueste. Caiga quien caiga. Cuando se convierte en el centro de mi ser, que ya todo lo que veo es eso. Eso es un ídolo. Nosotros, aún siendo cristianos, le damos la espalda a Dios. Abusamos de su amor y cometemos adulterio. Dice la palabra en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Hay adulterio físico, pero hay adulterio espiritual. Adulterio espiritual es cuando le quitamos a Dios el lugar que Él debe tener en nuestra vida. Cuando miramos a Cristo, miramos que Él literalmente fue desnudado y fue abusado por nosotros. Mateo 27:27 dice que le quitaron sus ropas, le pusieron un manto de escarlata,
Le pusieron una corona de espinas, le tomaron una caña en su mano y comenzaron a golpearle y a burlarse de él. Y de vez en cuando es importante observar esa imagen de Jesús. A Jesús siendo maltratado por mí y por ti. Él fue golpeado y lastimado públicamente mientras se burlaban de él. Y dice Isaías que él fue despreciado y desechado. Fue varón de dolores y experimentado en angustias. ¿Qué más dice? Él cargó, cargó con nuestras enfermedades y con nuestra aflicción. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. Él fue oprimido y no abrió su boca. Aunque nunca hizo maldad, nunca hizo daño a nadie. Y ahí contemplamos a Jesús sufriendo por nosotros. Pero ¿saben una cosa? Él también dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes sobre su ropa y repartían su ropa. Mis hermanos, hasta que nosotros no veamos que odiamos a Dios, hasta que no veamos que continuamente desechamos a Dios, hasta que no nos duela eso, jamás podremos entender el amor de Él. ¿Qué dice Juan 10:10? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El asunto es, mire, que nosotros, no es verdad, no hemos cometido pequeños pecados y que merecemos un pequeño Salvador. No, nosotros hemos cometido grandes pecados y merecemos un gran Salvador. Y saben, ese es el Evangelio. Y cuando nosotros vemos el Evangelio, cuando vemos y apreciamos con asombro la cruz de Cristo, cuando apreciamos con asombro a ese Cristo glorificado, eso produce un cambio en nosotros. Sí, mis hermanos, miren, la cruz es la mejor noticia para el nuevo creyente. La cruz es la mejor noticia para aquel que aún no ha conocido al Señor. Pero también la cruz es la mejor noticia para aquellos que tenemos años en el Evangelio. Cuando miramos a la cruz, cuando miramos lo que Él hizo por nosotros, entonces somos transformados. ¿Cómo cambiamos entonces? ¿Qué es lo que el texto dice? Contemplando, viendo sin ningún tipo de estorbo la profundidad de nuestra maldad y la inexplicable grandeza del amor de Dios. Viendo cómo somos y recordando cómo es Él. Viendo cómo nuestros ídolos todavía nos dominan y sorprendiéndonos de que Él todavía nos ame y quiere librarnos. Viendo cómo temporalmente nosotros nos desenfocamos y quitamos la mirada de Él, pero Él sigue llamándonos, sigue buscándonos, sigue dándonos oportunidades. Viendo cómo hoy, después de años de servir a Cristo, todavía tenemos necesidad de un Salvador. Como clamaba un santo de la antigüedad. Un santo de la antigüedad clamó en una ocasión diciendo: oh Señor, hazlo tú. Oh Señor, despiértanos, redúcenos, enciéndenos. Señor, arrebátanos para que veamos tu amor y así vayamos en pos de ti. ¿Usted sabe una cosa? Nosotros amamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. El Evangelio dice dos verdades muy simples, pero muy profundas. Cuando miramos a la cruz, cuando contemplamos a Cristo,
tenemos que ver dos grandes verdades. Número uno, que yo soy malo. Jesús lo dijo en una ocasión. Si ustedes siendo medio bueno, si ustedes siendo malo, y eso no nos gusta a nosotros, que nos digan que somos malos, ay, ay, ay. Porque siempre nosotros estamos poniendo excusa para hacer ver al otro mal y echándole la culpa a otro, pero no queremos no queremos ser confrontados con esa verdad. Siempre nos vemos comparando con otra persona, pero mira, yo me comparo con fulano, con fulana, y mira, yo soy un santo, pero ante los ojos de Dios hay diferencia. La Biblia dice, por cuanto algunos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso dice la Biblia. Estamos ante el mismo nivel todos. Y pregúntemelo a mí, porque yo crecí con esa ínfula de santidad, esa ínfula de mejor, porque nací en un lugar cristiano y porque desde mis abuelos sirvo al Señor. Y yo con esa frente parada, quizás usted oyó la historia ya, pero en una ocasión, cuando estamos tomando un examen teológico, alguien dijo, pongan ahí en esa hoja la fecha cuando ustedes se convirtieron. Y yo, con mi frente en alto, dejé el papel ahí, no le hice caso a eso. Y cuando me preguntaron, no, yo nací en el Evangelio, con esa ínfula de grandeza, yo nací en el Evangelio, no soy pecador. Y dice el maestro, un misionero americano llamado André Rupp, un misionero de tanta firmeza, dice, mire, nadie nace en el Evangelio. Y esa frente en alto y ese orgullo se bajó. Y yo entendí que yo necesitaba un Salvador al igual que el peor de los pecadores. Dijo el apóstol Pablo que Cristo vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si usted está aquí en esta mañana y usted no se considera el peor de los pecadores, usted no sabe lo malo que es usted. Y perdóneme, pero la Biblia que dice que nosotros somos malos. Y cuando contemplamos eso, entonces, eso nos produce a nosotros un apego más al Señor. Ahora, esa es la primera verdad, que somos malos. ¿Sabe cuál es la segunda verdad? Que Cristo es bueno y Él nos resuelve el problema. Cristo es y será la necesidad más grande en nuestras vidas. No es una casa, no es un carro, no es una carrera universitaria. Cuando Cristo deje de ser lo primero en su vida no tendrá sentido, porque nadie llena como llena Cristo. Y por eso es que cantamos nosotros que hubo un cambio, porque nos pasamos la vida buscando llenar y buscando satisfacción en otra cosa y no la encontramos. Cuando venimos al Evangelio y nos encontramos con Cristo, vimos que es la perla de gran precio. Amén. Y cuando nosotros sentimos, cuando nosotros vemos y cuando experimentamos esta realidad, entonces suceden cosas en nuestra vida. Número uno, Cristo es valorado como la perla de gran precio. Puesto que ahora disfrutamos de la belleza de Él, puesto que ahora lo apreciamos, ahora lo ponemos en el lugar que vale la pena, en el centro de nuestra vida. Ahora lo glorificamos. Pero hay otra cosa que pasa. Nosotros somos valorados. Mire, no crea usted que usted pierde valor cuando usted reconoce que usted es pecador. No crea usted que usted pierde valor cuando usted reconoce su incapacidad. Usted no pierde valor cuando usted reconoce que usted es lo que es solamente por la gracia de Dios. Eso nos dignifica. El saber que estamos aquí, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Oiga, cuando usted contempla la cruz, usted contempla el valor que usted tiene. Fuimos rescatados, fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, no con cosas materiales, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Usted sabe lo que usted vale? ¿Usted sabe el precio que usted tiene, lo que le costó al Señor? Entonces, que esto produzca contemplación en nosotros. Y cuando contemplemos eso,
usted verá que no habrá nada en este mundo que compita con su vida cristiana. Mientras más contemplamos a Cristo, más nos alejamos del mundo. Mientras más nos deleitamos en Cristo, menos deleite encontramos en el mundo. Lo que el mundo ofrecía antes para mucha gente, lo que vieron en el mundo, gente que fumaba, ay Dios mío, el ver a una gente fumar, eso me da. Y hay gente que dice, pero ¿y por qué yo no conocía a Cristo antes? ¿Por qué? Hay un hombre llamado John Newton, un misionero, un clérigo de la iglesia anglicana. Ese hombre era un comerciante de esclavos. Búsquelo por ahí cuando usted tenga tiempo, John Newton. Ese hombre es conocido por los himnos que escribió, esos grandes himnos que le escribió. Hay un himno que se llama Sublime Gracia. ¿Lo han oído? Sublime Gracia, lo escribió John Newton. Sublime Gracia del amor que a un pecador salvó. Porque él se consideraba el peor de los pecadores. Él traficaba esclavos. Pero Cristo lo alcanzó. Él dice que a un pecador salvó. Usted sabe que mucha gente, usted lo oye hablando de que Cristo murió por mí, de que Él me salvó. Hace muchos años escuché a un cantante cristiano llamado Steve Green decir: yo no puedo hablar de la muerte de Cristo con mis ojos secos. Cuando yo hablo de Cristo, que Él murió por mí, que Él entregó su vida por mí, yo tengo que llorar. Y John Newton dijo, oiga lo que dijo John Newton: si alguna vez pierdo la cabeza, si alguna vez yo pierdo la razón, hay dos cosas que yo quiero recordar. Número uno, que yo soy un gran pecador. Y número dos, que yo tengo un gran Salvador. No tengo de qué quejarme, esas dos cosas. Soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Si usted no se conmueve profundamente al contemplar a Cristo, si no se conmueve al contemplar su amor por nosotros, si no se conmueve ante el Calvario, usted necesita seguir contemplando. Cuando vemos a Cristo, cuando comprendemos su amor, cuando lo valoramos, no hay nada que le quite a Él la supremacía de nuestra vida. La única forma de desprendernos, de apartar el corazón de las viejas inclinaciones, de los viejos afectos, es cuando experimentamos el poder transformador de Cristo. Lo que nadie puede hacer, cuando Cristo llega, lo hace. Escuché un testimonio desgarrador la semana pasada de un hombre, un hombre que la familia lo desahució porque él tenía en zozobra la familia. Todo lo que él encontraba lo vendía para su vicio. Y el papá le dijo: yo me avergüenzo de ti. Tú eres hijo de... Bueno, le dijo tantas cosas a la mamá. Y él salió por ahí con ese vacío. Pero que yo no puedo. No puedo dejar eso. Todo lo que conseguía era para su vicio. Pero un día él miró a Cristo. Y esa mirada transformó su vida. Cuando miramos a Cristo, es lo que dice el texto, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Si usted era una gente desesperada como yo, impaciente, que quiere hacer la cosa al pie de la letra y quiere que todo le salga como Él lo planificó, mire a Cristo. Y usted verá cómo eso transforma su vida. Ayer estábamos en La Romana en un taller con algunos pastores y hermanos. Y cuando estamos conectando la proyección, eso no quiere funcionar. ¿Y sabe lo que pasó? Bueno, no lleva todo su material ahí y todo bien hermoso, pero no quiere funcionar. Digo yo, no hay problema, si no funciona lo hacemos sin eso. Y a Dios le encanta cuando los hijos aprenden a mirarlo a Él. A Dios. Y oiga, es como si Dios dijera: no te preocupes, ahora sí, porque de que yo dije así, no hay problema con eso, que yo quería de una vez de que pensar en el esquema que tenemos. Y no, señores, no se preocupen por eso. Si no funcionó, que no funcione. Lo hacemos como Dios quiera.
Y en ese momento Dios dijo amén. Y comenzó a funcionar la cosa. Desde que usted mira a Cristo, la cosa cambia en su vida. Desde que usted aprenda a hacer la cosa a la manera de Él, desde que usted aprenda a decir, no es como yo quiero, es como Él quiera, las cosas cambian en su vida. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué tiempo tiene usted que no contempla a Cristo? ¿Qué tiempo tiene usted que los afanes de este siglo, el corre y corre, le han quitado la mirada de Cristo? Y quizá Él está como interrumpiéndole, está produciendo y provocando cosas, y usted no se da por enterado. A medida que más vemos la gloria del Señor, más cambio experimentaremos. Y es un cambio positivo. Los discípulos lo experimentaron. Cuando esa gente salió, los demás reconocieron que habían estado con el Señor. Yo quiero repetirle, a medida que más lo disfrutamos a Él, menos disfrutamos del mundo. Al ver todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que cambiamos. ¿Saben una cosa? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Transformarnos, moldearnos. Y ojalá que en esta semana usted pueda abrir sus ojos para que al ver a Cristo como es, para que al ver su gloria, se detronen de su corazón todos los afectos y las inclinaciones negativas. Cuando miramos a Cristo, el impacto de su presencia en nuestra vida va a derretir, va a eliminar todos los afectos negativos que hay en nuestra vida, y vamos a poner a Cristo en el lugar correspondiente. Hay muchas vidas que no tienen a Cristo en el lugar correspondiente. Hay muchas vidas que pueden cambiar a Cristo por cualquier cosa. Que tengo que hacer tal cosa, tengo tal juego, tengo tal actividad. No han contemplado a Cristo. Cuando contemplamos a Cristo como la perla de gran precio, la perla más fina que hay, lo atesoramos. Y todo lo demás es secundario, porque Cristo es primero. Que Dios, mis amados hermanos, abra nuestros ojos para que podamos ver nuestra pobreza y para que podamos ver también su belleza. Podamos contemplarlo a Él y podamos ser transformados a la imagen de Él. De tal manera que cuando ustedes vengan a buscarlo, le pregunten, ¿qué pasó contigo? Y usted va a decir, fue que miré a Cristo, miré su carácter, miré su poder, lo miré en la cruz. Y eso cambió mis afectos, cambió mi deseo, cambió mi inclinación. Ya Él es el todo en mi vida, ya Él es el que lo llena todo en todo. Padre, gracias por tu palabra que tú nos permites proclamar en esta mañana. Tenemos necesidad de mirarte a ti, Dios. Nosotros queremos contemplarte a cara descubierta. Y cuando te contemplamos a ti, nos damos cuenta que tú eres lo mejor que pudo habernos pasado. Y cualquier otra cosa obtiene un sitial secundario, porque tú eres el que todo lo llena en todo. Yo te pido en esta mañana por los amigos que han escuchado tu palabra. Te pido por los hermanos que aún están en diversos niveles de crecimiento, han escuchado tu palabra. Y te pido una sola cosa en esta mañana, que tú abras nuestros ojos. Abre nuestros ojos ante tu hermosura. Abre nuestros ojos ante tu poder. Abre nuestros ojos, oh Dios, ante tu gloria. Y que esa gloria nos ayude a crecer, a avanzar. Que ese contemplarte a ti, oh Dios, nos vaya transformando de gloria en gloria.
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Padre, gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ojalá que podamos contemplar a Dios en esta semana. Contemplar